Corintios, primera a los Corintios 10. Vamos a leer los versos del 1 al 13. Primera a los Corintios 10, versos del 1 al 13. Estoy leyendo, como siempre, aclaro, la Nueva Biblia de las Américas. Primera a los Corintios 10, versos del 1 al 13. Y dice de esta manera: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. No murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Y cuando pasó el ciclón Milton por acá, en el mes de octubre, me tocó al siguiente día salir y en la ciudad había muchos destrozos. Ustedes fueron parte de ello. Las calles estaban inundadas, objetos en la carretera, cables y postes eléctricos en el suelo. Pero lo más caótico para mí fue que al no haber electricidad en algunos lugares de la ciudad, en muchos lugares, muchos semáforos estaban apagados. Y tocaba entonces ir con mucha prudencia y cuidado cada vez que uno llegaba a un semáforo, ya fuera de día, que estaba todo como loco, la gente no sabía a quién le iba a tocar y quién iba a ir, qué iba a pasar. Esto incluso produjo algunos accidentes. Si era de noche, mucho peor, precisamente por eso, porque estaban todas las luces apagadas. Y este recuerdo vino a mi mente mientras yo preparaba este mensaje, porque aunque a veces en nuestras vidas cristianas nosotros vamos por la vida en piloto automático, como les suelo decir, vamos avanzando sin mirar los lugares, debemos tener mucho cuidado por dónde y hacia dónde está yendo nuestra vida. Nosotros necesitamos señales claras, como esos semáforos que estaban faltando. Señales que funcionen, señales que nos avisen, señales que nos digan: estoy yendo bien, estoy yendo mal, puedo tener un problema, puedo no tener un problema. Necesito esas señales. Y estos 13 versos del capítulo 10 de Primera a los Corintios que acabamos de leer son una señal, son una advertencia clarísima que Pablo está dando a los corintios en este contexto más amplio que hemos estado hablando de libertad cristiana, de derechos que las personas pueden tener, de deseos que las personas pueden tener. Y estos primeros 13 versos son una advertencia muy clara, son una señal muy clara para que ellos no tengan accidentes, no cometan errores, no tengan problemas. Así es que en el capítulo 8 que estuvimos hablando sobre los ídolos, estábamos aprendiendo que nuestra libertad debía ser limitada por amor de nuestros hermanos débiles.
que debíamos ceder nuestros derechos y los deseos por el bien del Evangelio en el siguiente capítulo, en el capítulo 9. Pero ahora en estos 13 versos del capítulo 10, Pablo quiere alertar a estos creyentes de Corinto acerca de cómo también el abuso de la libertad, recuerden, él viene hablando de lo mismo, el abuso de la libertad cristiana, el querer poner mis derechos, mis deseos por encima de cualquier cosa que yo vaya a hacer. Pablo quiere ahora que ellos entiendan que el abuso de esa libertad, el abuso de esos derechos, el abuso de esos deseos es un peligro para sus vidas espirituales en lo personal. No solo es un problema para mi hermano débil, no solo es un problema para la causa del Evangelio, como hablamos la semana anterior, es un problema también para la vida espiritual de ustedes cuando ustedes comienzan a traspasar límites. Por eso me animo a decirte a la luz de este texto que tengas cuidado, porque hay una clara marca aquí de cuidado. El abuso de la libertad cristiana es un peligro para la vida espiritual. Y es ciertísimo que las caídas más estrepitosas que hemos podido ver en cristianos o en posibles cristianos no han sido de nuevos creyentes que están luchando por cómo agradar a Dios, que son desconocedores. Han sido de gente madura teológicamente, que conocen sus derechos y que conociéndolos comenzaron a violar límites. Yo conozco mis derechos, yo conozco lo que yo puedo hacer, y comienzan a pegarse a los límites en ese conocimiento que tienen. Si usted mira a su alrededor, en personas que han caído en grandes cosas, usted verá que esta es la base. Yo me puedo permitir esto porque yo conozco, yo me puedo permitir esto otro porque yo conozco. Y precisamente al estar viviendo más cerca de esos límites, ¡zas!, ahí viene la caída. Y Pablo les está advirtiendo a ellos una vez más, cuidado, el abuso de la libertad cristiana es un peligro para sus vidas, es un peligro para la vida espiritual. Y este texto nos los muestra, en primer lugar, diciéndoles a ellos que la historia de Israel demuestra que disfrutar de privilegios divinos no es garantía para entrar en la tierra prometida. Esto es lo que Pablo les va a decir en los versos del 1 al 5. La historia de Israel, que ustedes la conocen muy bien, demuestra que disfrutar privilegios de parte de Dios no es una garantía para entrar en la tierra prometida. Y Pablo ha terminado en el verso 27 del capítulo 9, si usted recuerda la semana anterior, diciendo: yo golpeo mi cuerpo, yo pongo mi cuerpo bajo servidumbre. Se faja con los deseos que son contrarios a la voluntad de Dios, porque él no quiere hallarse descalificado para vivir una vida vibrante en el Evangelio, para vivir una vida que sirve al Señor a plenitud. Y ahora les dice, verso 1 del capítulo 10, y está muy conectado con lo que pasó en el 27. No quiero que ustedes ignoren. Ustedes que son muy sabios, ustedes que se creen que lo conocen todo, Corintios, no quiero que ignoren. No quiero que olviden la historia, porque olvidar la manera en la que Dios ha obrado, no tener en cuenta la manera en la que yo he cometido errores en el pasado, me va a hacer repetirlo una y otra y otra y otra vez. Él les está diciendo, no ignoren, no olviden lo que ha pasado en la historia con el pueblo de Dios. No puedes ignorar los ejemplos bíblicos. No puedes ignorar tu historia incluso de lucha con el pecado. No puedes olvidar dónde has caído. Necesitas recordar este camino por el que yo estoy yendo. Aunque me gusta, aunque se ve bien, ya sea donde me llevó una vez y no fue un momento muy bueno. Debo detenerme aquí mismo, debo pararme aquí mismo, sea donde conduce. Porque precisamente lo que Pablo les está diciendo a estos corintios es que no todos los que experimentan beneficios de Dios terminan bien. Hay gente experimentando beneficios de Dios y eso no quiere decir que van a terminar bien. Y en estos versos del 1 al 4, Pablo va a repetir la palabra a todos en 5 ocasiones. Él está diciendo,
todos los que pasaron el mar, todos los que fueron bautizados, todos los que comieron, todos los que bebieron. Él dice, bueno, de la mayor parte de ellos, Dios no se agradó. Pablo les está diciendo, todos nuestros padres estuvieron bajo la misma nube. Verso 1. Y si usted recuerda, el antiguo Israel del cual descendía Pablo fue guiado por la presencia de Dios en el desierto con una nube de día y con una columna de nube de fuego de noche. Ellos estuvieron bajo la nube. Pablo se los está diciendo, son gente que vieron los milagros de Dios en sus ojos. Como mismo también lo vieron personas que vivieron alrededor de Jesús en el tiempo que él estuvo en esta tierra. Éxodo 13 nos habla de esto. Esto es una alusión a Éxodo 13. Pablo les está diciendo más. Dice, todos pasaron por el mar. ¿Usted recuerda? Los israelitas vieron el mar rojo abrirse. Ellos caminaron sobre lo seco. El mar se cerró tras ellos y ahogó allí al ejército de Faraón. Éxodo 14. Ellos vieron eso con sus ojos. Todos lo vieron. Beneficios de Dios. Él dice más. Él dice, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y su paso por las aguas del que estamos hablando, al ser libertados de la esclavitud física en Egipto e identificarse con Moisés como el líder que les estaba sacando de ahí de la tierra prometida, de la tierra de esclavitud en Egipto, perdón. Aquí Pablo lo compara con el símbolo del bautismo cristiano. Y dice, ellos fueron bautizados al salir de la esclavitud, al identificarse con un líder, salir y caminar hacia la tierra prometida. Y usted conoce también la historia de Éxodo 12, 14. Pablo les dice más. Pablo les dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y usted se va a acordar también de Éxodo 16, a lo que Pablo está siendo muy teológico, muy bíblico. La provisión de maná sobrenatural que Dios les dio por 40 años en el desierto, Dios les alimentó con una comida espiritual, sobrenatural, que viene del cielo. Es lo que significa. Pablo les dice más. Pablo les dice, todos bebieron la misma bebida espiritual. Al final del verso 4. Y aquella roca en Horeb, si usted recuerda, que es mencionada en Éxodo 17, de donde Dios le dio agua milagrosamente a ellos cuando estaban quedando sin agua y se querían regresar a la esclavitud. Aquella roca que después otra vez en Cádiz, Números 20, vuelve a proveer agua para ellos en un momento de sequía. Pablo les dice, aquella roca que les seguía era Cristo mismo, un Cristo preexistente, un Cristo antes de haber nacido, proveyendo agua para ellos. Ellos habían visto todos estos beneficios al formar parte del pueblo de Dios, al caminar junto al verdadero Israel, junto al verdadero pueblo de Dios, quienes habían sido circuncidados en sus corazones. Así es que el verdadero libertador de los israelitas, quien era Jesús, ahora Pablo está diciendo aquí, les seguía aquella roca, les acompañaba aquella roca, nuestro Señor crucificado. Y cuando yo veía estas palabras, solo pensaba en cómo Dios ha hecho provisión en Cristo para que tú puedas beber y no tengas sed jamás. En cómo Dios ha hecho provisión en Cristo para mi sed espiritual. Esto es lo que dice Juan 4, 13 y 14. Usted recuerda a Jesús con aquella mujer en el pozo. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y Pablo les está diciendo a ellos, allá, desde allá, Cristo estaba abasteciéndoles a ellos de esta agua espiritual.
Y si tú eres un cristiano, tú hoy necesitas pensar agradecidamente: Dios ha provisto para mí sed espiritual, de tal manera que yo no tengo sed jamás. De tal manera que yo puedo saciarme en Él, yo puedo beber de Él, yo puedo cada día conocer más de Él. Pero si tú no tienes a Dios, si tú estás aquí con nosotros, tú debes pensar: el agua que bebes cada día siempre te va a producir una nueva sed. Las cosas que estás experimentando y estás intentando atesorar siempre te van a producir una nueva sed. Cualquiera de las cosas de este mundo siempre te van a producir una nueva sed. Pero Cristo es esa fuente de la cual puedes beber y no tendrás sed jamás. Y quizás usted diga, si no es creyente: yo no tengo ninguna sed, yo estoy bien así. Pues necesitas entender que morirás si no bebes de esa agua. Que morirás si no bebes de esa fuente. Porque el hombre sin beber de la fuente que es Cristo está separado de la comunión con Dios, condenado al infierno, condenado al castigo eterno. Y tristemente ese será su fin si no lo reconoce, si no se arrepiente de sus pecados y le dice: necesito beber de esa agua. Yo ruego que el Espíritu Santo te dé esa convicción si no eres cristiano y estás aquí entre nosotros. Si no eres cristiano, incluso has venido aquí por mucho tiempo entre nosotros. Necesito beber del agua que me quita la sed para siempre. Cristo Jesús. Necesito arrepentirme de mis pecados, creer en la obra de Cristo en la cruz, quien murió en mi lugar cuando yo lo merecía. Y con tan solo decirle a Dios: estoy sediento, estoy necesitado, salva mi corazón. Él lo puede hacer en un segundo. Con tan solo creerlo allí en tu vida. La provisión que fue hecha para el pueblo de Dios es hecha hoy para el pueblo de Dios también. Es hecha hoy para aquellos que necesitan beber de esa agua. Pero mirando una vez más aquí, verso 5. Todas estas personas que se mencionan, todos estuvieron viendo, todos estuvieron gozando. A pesar de eso, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por su desobediencia extrema, usted que ha leído el Antiguo Testamento sabrá exactamente lo que dice este verso 5. Por eso quedaron tendidos en el desierto. Por su desobediencia extrema, aún habiendo visto esas obras de Dios, fueron esparcidos en el desierto. De nada les sirvió todo lo que vivieron. Y te doy un pequeño dato, porque salieron de Egipto quizás más de 1 millón de personas. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, Números 1:46 cuenta que más de 600,000 hombres salieron de Egipto. Más de 600,000. Ahí no se contaron las mujeres, ahí no se contaron los niños. O sea que el número debía ser superior a 1 millón. De ese millón que salió de Egipto y que vagó en el desierto, ¿usted sabe cuántos entraron en la tierra prometida? ¿Usted sabe cuántos? No tiene que responderme, solo quiero que piense ahí en mente. 2 jóvenes llamados Josué y Caleb, de 1 millón de personas. Y estos israelitas que habían sido libertados de la esclavitud, abusaron de su nueva libertad tras ser liberados, y esto los descalificó para vivir, para disfrutar la plenitud de la bendición de Dios. Porque la libertad sin dominio propio, el querer ejercer derechos sin dominio propio, el querer poner en práctica deseos que yo tengo sin dominio propio, es un peligro para la vida espiritual. Lo es. Y Pablo les quiere dejar saber: estas libertades en las que ustedes están viviendo, iglesia de Corinto, está siendo un peligro para la vida de ustedes, para el servicio de ustedes, para que disfruten a plenitud la bendición de Dios.
No basta con disfrutar de los beneficios externos en la vida de la iglesia. Debe haber una experiencia de gracia transformadora en la vida personal, en la vida espiritual. No basta con participar de todo lo que aquí vivimos. No basta con ser bautizado, no basta con casarte aquí, no basta con participar de la cena. Ninguna de esas cosas te proveen seguridad alguna contra el juicio de Dios por querer vivir una vida licenciosa. Si tú quieres vivir una vida licenciosa, de libertades, de abuso de derechos, pudiera ser preocupante. Y hay solo dos cosas para pensar aquí. La primera, si tú eres un creyente que pretende vivir para sus derechos y libertades y deseos, como aquellos israelitas que murieron en el desierto y no accedieron a la tierra prometida, y entre paréntesis quiero decir aquí que el hecho de que ellos no hayan podido entrar a la tierra prometida no significa que hayan perdido su salvación. No creemos eso nosotros. El paralelo aquí de nuestro peregrinaje y que no podamos entrar en la tierra prometida no significa que usted no vaya a entrar al cielo. Si usted es un cristiano, usted va a entrar sin duda. Eso quiere decir más bien que te perderás la plenitud de la bendición del Señor. Que te perderás el poder servirle, como Pablo estaba diciendo anteriormente. Que te perderás el poder ser un cristiano que madura, que crece y que no se queda en la mediocridad. Porque abusa de su derecho, porque solo piensa en él, porque solo piensa en lo que quiere. Por otra parte, vivir para ti pudiera ser una alerta de que entonces sí no estés logrando entrar en esa Jerusalén celestial. Es una advertencia el hecho de que solo quieras vivir para ti, como vivieron muchos de los que estaban en el desierto. Es una advertencia también. ¿Puedo no ser un creyente? ¿Qué está pasando con mi vida? Que no hay anhelos en mí por hacer su voluntad. ¿Qué está pasando con mi vida? Que yo solo pienso en mis derechos, en mi deseo, en complacer mi carne. Porque privilegio espiritual no es equivalente a posesión espiritual. Usted puede recibir muchos privilegios al formar parte de esta comunidad de fe. Es más, los no creyentes reciben privilegios de Dios. La lluvia cae para ellos, el sol sale y ellos lo disfrutan. Sus cosechas son bendecidas por Dios. Pero recibir un privilegio de Dios no quiere decir que yo tengo una posesión espiritual, que yo tengo el Espíritu Santo viviendo en mí. Y esto nos lleva al siguiente punto. El ejemplo de Israel nos deja claras advertencias sobre la codicia, sobre la idolatría, sobre la fornicación, sobre la provocación, sobre la murmuración. Y en el verso 6, aquí ahora Pablo les está diciendo, las cosas que a ellos les sucedieron han venido a ser un ejemplo para nosotros. Nosotros leemos allá, miramos allá, y eso es un ejemplo para nuestras vidas. Los errores de los que nos antecedieron son un ejemplo. De tal manera que en el peregrinaje de la iglesia hasta la Jerusalén celestial, nosotros debemos aprender para luchar en contra de todos los pecados que aquellos se dieron, en los que aquellos sucumbieron. ¿Cuáles fueron esos pecados? Pablo comienza a decirle, codicia. Y les dice, no codiciemos. Es un mandato. No codiciemos. Pablo les dice que no codicien lo malo como ellos codiciaron, como los israelitas codiciaron. Y la codicia es ese pecado que te mantiene insaciable, que tú nunca estás conforme con nada, que tú quieres más, que tú no aceptas lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Él les dice, como codiciaron ellos, les hace recordar, ellos codiciaron. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? Aquí, una vez más, una clase de teología bíblica. Números 11, cuando
se quejaron contra el Señor y lloraban con un deseo insaciable. Dice que estaban insaciablemente deseando Egipto. Lloraban, se recordaban la esclavitud. Decían, la carne de Egipto, el pescado de Egipto, los pepinos, los melones, las cebollas. Y con esto estaban despreciando lo que Dios les estaba proveyendo, el maná que Dios les estaba proveyendo. Pablo les dice, no codicien como ellos codiciaron, no codicien como ellos no estuvieron conformes con lo que Dios les daba. Hermano, porque la codicia nubla la razón. Cuando uno no está conforme, uno olvida lo que en esclavitud sufría sin Dios. Y uno solo mira lo que apetecible le era en esclavitud, como ellos. Las ollas llenas de carne, el pescado de Egipto. Eras un esclavo. La codicia edita la memoria, nos hace olvidar. Y usted se hace una idea de que la esclavitud era muy buena. Pablo dice, no codicien, porque eso es contrario a poner el cuerpo en servidumbre como él lo ponía. No codicien, porque vivir sin codicia es vivir entregado a lo que no son pasiones, a lo que no son deseos. La codicia es descontento con lo que Dios ha hecho en mi vida, con lo que Dios está haciendo en mi vida. Lo segundo que les dice, verso 7, ¿qué es? ¿Qué más les dice? No sean ¿qué? Idólatras. Idolatría. No sean idólatras como fueron algunos de ellos. Y les dice, según está escrito, y sigue hablando de la Biblia, el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Y aquí Pablo está citando Éxodo 32:6, para quienes están tomando nota. Cuando Aarón, a petición del pueblo, hizo un becerro de oro y comieron y bebieron y jugaron cuando Moisés estaba con el Señor en el monte. Y el jugaron que aquí se usa es un eufemismo que está aludiendo a las orgías que ellos hacían mientras festejaban alrededor de los dioses paganos, de estos becerros. Y para los corintios, si ustedes recuerdan, el tema de los sacrificados a los ídolos era un tema muy sensible, que estaba muy a la vista. Y Pablo por eso les está trayendo esta historia del pueblo de Israel. Pero no solo para los corintios, para nosotros también. Si entendemos que llegamos a ser un ídolo fácilmente de cualquier cosa, nosotros. Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Los produce así, de la noche a la mañana. Hacemos ídolos de cualquier cosa y vivimos para esa cosa. Y Pablo les dice, no sean idólatras, tomen el ejemplo. Pablo en el verso 8 les habla de algo más, les dice, verso 8, no forniquemos, fornicación, inmoralidades sexuales. Y les dice, ni forniquemos como algunos de ellos que cayeron 23,000 en un día. Y aquí una vez más se estaba refiriendo a Números, capítulo 25, versos 1 y 2. El pueblo estaba en el desierto y empezó a fornicar con un pueblo que se encontraron en el camino, las hijas de Moab. Ellas invitaban a los israelitas a sacrificar a sus dioses, a los dioses de los moabitas. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Porque la inmoralidad está muy vinculada a la idolatría. Porque la inmoralidad precisamente es eso. Es ceder a los deseos que tiene mi cuerpo. Pablo les dice más. Pablo les habla de provocación, de tentar al Señor. Dice, no tentemos al Señor, no provoquemos al Señor, como lo hicieron ellos y fueron destruidos por la serpiente. Números 21, del 4 al 9. ¿Y usted recuerda esta historia? Dios les había provisto maná para comer, agua para beber, pero ellos no estaban satisfechos, ellos murmuraban, ellos se quejaban. Ellos cuestionaban la bondad de Dios y probaban la paciencia de Dios una y otra vez. Y ellos creían que Dios no iba a hacer nada con aquello, pero estaban tentando a Dios.
Y verdaderamente muchos cristianos comienzan a tentar a Dios también de maneras similares, acercándose al mundo, tentando a Dios, llevan el uso de sus libertades hasta el extremo, se sienten confiados porque no está pasando nada. Yo cometí este pecado, no pasó nada. Yo actué de esta manera, no pasó nada. Yo hice esto o aquello que me dijeron no debía hacer, no pasó nada. Y lo que estás haciendo es tentando a Dios, es provocando al Señor. Precisamente porque el problema es que usted no sabe dónde está el límite de la paciencia del Señor. Usted se ve haciendo y haciendo deliberadamente, incluso para el no creyente. Y la paciencia de Dios, su misericordia, su gracia, que a veces antepone al juicio, no puede ser mal interpretada. Mal interpretarla es tentar a Dios, es provocar al Señor. Es por eso que en un capítulo, dentro de unos domingos, vamos a leer que en 11:30 de 1 Corintios, Pablo habla de abusos que se estaban cometiendo en la cena del Señor. Y Pablo les dice, por eso muchos de ustedes están enfermos, porque están tentando al Señor con sus maneras de pecar reiteradas. Él les dice más, por eso algunos de ustedes duermen, han muerto, literalmente, por tentar al Señor. El cuidado debe ser asombroso. El hecho de que puedas vivir en una práctica de pecado y nadie se entere y no pase nada, el hecho de que quieras vivir para tus deseos y para tus derechos y nada pase, no significa que Dios le estás pintando la cara. Cuidado. Su paciencia tiene un límite. Dios disciplina a los suyos para santificarlos. Lo va a hacer. Siéntete mal si no lo hace. Porque si no lo hace significa que fuiste desechado. Esto es lo que pasa con aquellos que no son cristianos y han estado mostrando ser cristianos en determinados grupos. Viven en pecado, se sienten bien con eso, no pasa nada y a Dios ni les toca. Ya Dios les entregó a sus pasiones. Ya Dios les entregó a sus deseos. Eso es lo que están cosechando. Es por eso que Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda. Y el hombre sin Dios se mofa, se da en el pecho, queriendo vivir en sus pecados, alejado de Dios, queriendo vivir como Él quiere. No provoquemos al Señor, dice Pablo. Dice más, ni murmuren, como algunos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y en número 16 también nos encontramos aquella historia cuando Dios castigó la rebelión de Coré, con todos los implicados con Coré que se estaban rebelando. Y al siguiente día, como si fuera poco, algunos llegaron donde estaban Moisés y Aarón a protestar, a murmurar, culpándoles a Moisés y Aarón por la muerte de aquellos que se habían rebelado. Verso 41 del número 16. Y el resultado fue que murieron 14.700 personas a mano del destructor. El destructor es el mismo ángel que dio muerte a los primogénitos en Egipto. Ahí se le menciona el destructor también. El mismo que mató a 70.000 hombres a causa de un censo que David hizo. Allí se le menciona como el destructor. Y aunque la murmuración es un pecado que se tiene por pequeño, hace un daño terrible y ofende grandemente a Dios. Cuando te quejas y murmuras de alguien, lo haces contra Dios, porque Dios gobierna sobre todas las cosas y Él permite que las cosas pasen. O sea, que usted está diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo cuando usted murmura, cuando usted se queja. Y lo he dicho varias veces, murmurar siempre implica a más de una persona. Aquí nadie habla solo. Quien habla y quien escucha, los dos participaron de la murmuración, quien prestó oído y quien habló.
Y para que esto se pare, quien murmura debe callarse, o la persona que está escuchando debe detenerlo. Y para que esto pare, quien murmura lo único que tiene que hacer es ir con su hermano y decirle lo que tiene que decirle a él y no a otra persona. O sea, que es inválido que hables de una persona que no está presente. Es murmuración. Así tengas la razón en lo que estás hablando. Así lo santifiques y digas, es para orar, ora por esto. Y escucha, esto va a seguir pasando hasta el día que tú pares a quien viene a murmurar. Hasta ese día. ¿Cómo lo paras? Bueno, cuando venga a decir algo a un hermano, tú le vas a decir, ve y díselo a aquel hermano. Pero le vas a decir más, le vas a decir, si tú no vas y se lo dices, se lo voy a decir yo. Para que tú vayas y se lo digas. Y cuando tú hagas eso una sola vez, no va a venir a contarte nada más. Pero a ti te gusta escucharlo. Nos gusta a veces. Entonces, vete y conversa con él. Y Pablo, después de compartir estas 5 advertencias, les vuelve a decir, en el verso 11, estas cosas sucedieron como ejemplo. Como tipos para los creyentes, como tipos para los que vendrían, para su enseñanza. Y ahí es cuando le dice, si te crees muy firme, ten cuidado de que no caigas. Corintios, si te crees saberlo todo, si te crees que tu libertad te hace poder hacer esto, poder hacer aquello y no va a pasar nada, ten cuidado y no caigas. Tu deseo de querer ejercer tus derechos, tus libertades, te puede llevar a dañar tu vida espiritual. Y esta gente vio y disfrutó tanto el milagro de Dios como las obras que Dios hacía, y aún así usaban su libertad para hacer lo malo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Cada creyente, especialmente cuando se hace excesivamente confiado en su libertad cristiana y su madurez espiritual, debería escuchar este consejo de Pablo. No uses tu libertad para coquetear con el mundo, con el pecado, con los límites. ¿Tienes libertad? Sí. Pero no estés buscando siempre estar en el límite, en el límite, en el límite. Cuidado, no caigas. Tu libertad no debe ser un motivo para vivir en libertinaje. No participes de ninguna actividad que pueda poner tu alma en peligro. Involúcrate más bien en las cosas que pongan tu alma bajo cuidado, bajo rendición de cuentas, bajo supervisión. Bajo supervisión. ¿Usted recuerda a Pedro? Cuán fuerte, cuán dispuesto, cuán confiado estaba a morir por el Señor. Así le dijo, dispuesto estoy a ir a la muerte, Señor. Y ustedes saben cómo terminó su exceso de confianza. Todos los cristianos, especialmente aquellos que creen que son fuertes, no deberían confiar en sí mismos. Deberían más bien desconfiar de sí mismos, confiar en Dios. Porque la confianza en sí mismo solo termina en una gran caída. No importa los años que lleves en el Evangelio, no importa toda la Biblia que conozcas, no importa cuántas predicaciones escuches a la semana, te va a devorar si confías en ti mismo. Por eso es que la vida cristiana no depende de ti, depende de Cristo que te sostiene. Usted ha sido salvado por gracia y usted se mantiene en la fe por gracia. Si fuera por ti, ahora mismo estuvieras en el infierno quemándote. Porque tu tendencia es al mal, no al bien. Y lo poco bueno que pueda haber en ti solo lo hace Cristo. Así es que recibir los beneficios de estar en el pueblo de Dios no te va a eximir del juicio de Dios si tú quieres vivir libertinamente. No lo va a hacer. Número 3. Verso 13.
La fidelidad de Dios es la única fuente para poder resistir la tentación. Como cantábamos, oh Dios, cuán grande es tu fidelidad. Solo tu fidelidad, solo tu obra. Y Pablo termina esta sección después de haberle llamado a conciencia, después de haberle dicho, recuerden por dónde van, consolándoles, está consolando a quienes están luchando, a quienes están batallando con sus tentaciones. Y les comparte 3 enseñanzas en este verso. La primera, no les viene ninguna tentación que no sea humana, que no sea común a los hombres. Él les dice, las tentaciones que ustedes reciben no son sobrenaturales, no son para extraterrestres, son para hombres. Así es que no digas más, no puedo soportar esta prueba, no puedo soportar esta tentación. Decir eso es decir que Dios no sabe lo que envió. Lo que recibe es supervisado por Dios. La experimentan todos los hombres. Tu prueba no es más grande que la mía, ni la mía es más grande que la tuya, ni más grande que la del otro. Cada uno recibe lo que Dios sabe que puede recibir. No les viene ninguna tentación que no sea humana, que no sea común a los hombres. Lo segundo que dice aquí es que la fidelidad de Dios no permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Una vez más, Dios está supervisando la tentación. Él no deja que llegue a ti algo que tú no puedes soportar. La prueba. Él gobierna también sobre esto. Y usted se va a acordar enseguida de la historia de Job. Usted se va a acordar enseguida de la historia de Jesús siendo tentado en Mateo 4. Lo tercero que Pablo le está diciendo en este verso 13 es que Dios provee una vía de escape para poder resistir. O sea, que no solo supervisa lo que va a llegar a tu vida, sino que el peso de la tentación está compensado en una balanza, como en una balanza, con una vía de escape para que usted pueda salir de ello. ¡Cuánto consuelo! Y nosotros salimos de la tentación no escapando de ella, sino pasando por en medio de ella. Dios no nos priva de las pruebas llegan, las tentaciones llegan, sino que Él nos da recursos con su Espíritu Santo para que podamos soportarlas. Él nos provee las fuerzas para rechazar el pecado y crecer y vencer. Su Espíritu Santo lo hace. Y en el sentido más básico de la palabra tentación, que aquí es usada, sencillamente significa probar, prueba, sin una connotación negativa. Ya sea que se convierta en una prueba de rectitud y justicia o en un incentivo para hacer el mal. La diferencia la hace nuestra respuesta. ¿Cómo respondamos? Si lo resistimos en el poder de Dios, pues esa prueba demuestra nuestra fidelidad a Dios. Si no la resistimos, se convierte en esa incitación al pecado, cedemos, fallamos. Y usted se va a acordar de que cuando Jesús fue llevado al desierto, Mateo 4, Jesús fue llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu, para ser tentado ¿por quién? Por Satanás. ¿Cómo yo combino estas dos cosas? Bueno, es evidente que en las pruebas tanto Dios como Satanás están participando en las pruebas. Y precisamente con Jesús Dios quería que esta prueba demostrara la justicia de su Hijo. Pero la misma prueba Satanás la quiere usar para convertirla en una tentación en dependencia de cómo responda a Cristo. O en dependencia de cómo respondas tú. Job fue probado de manera semejante. Es Dios quien permite, es Dios quien supervisa que Job fuera afligido. El objetivo de Dios con la prueba, ¿cuál es? Demostrar, este es mi siervo, este es un varón perfecto, este es recto, este es temeroso. El propósito de Satanás, ¿cuál era? Bueno, demostrar que Job blasfemaría. Un mismo acontecimiento, con dos intenciones. Nuestra respuesta a ello hace que sea lo uno o lo otro. Pasé esta prueba o cedí a la tentación.
De tal manera que una prueba o tentación se convierte en un incentivo al mal para la persona solo cuando en su propia concupiscencia es atraído y es seducido a hacerlo. Y esto nos dice, amado hermano, amado amigo que me escucha, que no hay justificación para vivir en pecado. No podemos usar nuestras tentaciones, pruebas, como una excusa para pecar. Como les dije, Dios ha provisto una salida, no viendo una tentación que no sea humana. Su fidelidad está permitiendo que no seamos tentados más de lo que podemos soportar. Más bien nosotros al escuchar esto somos animados a confiar en que nuestro buen Dios se compadece y nos guarda en las tentaciones que vivimos, en las pruebas que pasamos. Él está ayudando a que las pasemos. Por tanto, aférrate dependientemente de la fidelidad de tu buen Dios para socorrerte. Te aferras dependiendo. Depende de que Él lo haga. Él es bueno, Él puede socorrerte. Y todas estas advertencias que Pablo les ha dado a los corintios, que llegan hasta nosotros, hayan descanso y hayan paz en la fidelidad de Dios. Con este verso 13, todas estas advertencias llegan a hallar descanso en la fidelidad de Dios, no para relajarse y querer vivir en la libertad cristiana y exponerse al mal porque nada va a pasar. Una vez más, esto es provocar al Señor, esto es tentar al Señor. No. Es para decir, yo tengo un Dios que me socorre en la prueba. Yo tengo un Dios que envió a su Hijo, suficiente, tentado en todo, sin pecado, para ayudarme a pasar a través de ella. En la oración modelo que el Señor enseñó a sus discípulos a orar, usted recuerda, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Mateo 6:13. Allí más bien somos animados a confiar en que nuestro buen Dios se compadece y nos guarda en las más grandes tentaciones que vivimos. Allí más bien somos estimulados a pedir, ayúdame en esta prueba. No permita que la prueba que estoy viviendo se convierta en una tentación, en el sentido de llevarme al mal, en el sentido de inducirme al mal. Y ahí recordamos, terminando en esta tarde, Hebreos 4, el texto del que te hablaba, versos 14 y 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos en confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es Cristo, es la fidelidad de Dios lo que te permite enfrentar cualquier prueba. Es su gracia la que te ha salvado, la que te sostiene, la que te llevará salvo a casa. Es lo que necesita cada hombre. Tu gracia me lleve. Concluyo diciéndote que el abuso de la libertad, de los derechos, de los deseos, no solo afecta al hermano débil, no solo afecta a la predicación del evangelio del reino, afecta tu vida espiritual si eres un cristiano que no va a estar vibrantemente sirviendo al Señor, haciendo lo que el Señor quiere, y pudiera afectar tu destino eterno si no eres un creyente y te lo estás creyendo. Hermanos, amigos que me escuchan, podemos correr nuestra batalla con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros podemos, como cristianos, clamar por su ayuda. Como no cristianos,
clamar por su salvación. Cuidado que no caigas. Pon tu confianza en la fidelidad de Dios.